Hay una idea que, cuando la entiendes por completo, es imposible ignorarla. Una idea que cambia la forma en la que ves la historia de la Tierra y, más inquietante aún, nuestro lugar dentro de ella. Si miras el registro fósil con suficiente atención, aparece un patrón que no es casual, ni aislado, ni tranquilizador. Es un patrón que se ha repetido 5 veces a lo largo de cientos de millones de años. 5 momentos distintos en los que la vida en este planeta estuvo al borde del colapso total. 5 veces en las que la mayoría de las especies simplemente desaparecieron. Hace unos 445 millones de años ocurrió la extinción ordovícica. Luego, hace 375 millones de años, la devónica. Más tarde, hace 252 millones de años, llegó la peor de todas, la extinción pérmico-triásica, donde desapareció hasta el 96% de las especies marinas y alrededor del 70% de los vertebrados terrestres. Después vino la extinción triásico-jurásica y finalmente, hace 66 millones de años, la más conocida, la que acabó con los dinosaurios, la del Cretácico-Paleógeno. 5 extinciones masivas en unos 500 millones de años de vida compleja. Si haces el promedio, es como si el planeta presionara un botón de reinicio cada 100 millones de años, aunque en realidad los tiempos son irregulares y las causas distintas. Asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos extremos, océanos que se vuelven ácidos, falta de oxígeno, mecanismos diferentes, pero siempre el mismo final, ecosistemas que colapsan, especies que desaparecen, un planeta que se transforma por completo, y aquí es donde la historia deja de ser algo del pasado y se vuelve incómodamente presente, porque ahora mismo estamos viviendo la 6ª extinción masiva. No es una teoría lejana ni una posibilidad futura. Está ocurriendo en tiempo real, y a diferencia de las 5 anteriores, esta no está siendo causada por fuerzas naturales fuera de nuestro control. La estamos provocando nosotros. La actividad humana ha alterado el planeta a una velocidad difícil de comprender. Destruimos hábitats, contaminamos aire, agua y suelo, cambiamos el clima global, cazamos especies hasta llevarlas al límite e introducimos organismos invasores en ecosistemas que no están preparados para ellos. El resultado es claro, las especies están desapareciendo entre 100 y 1000 veces más rápido que la tasa natural. Algunas estimaciones indican que podríamos estar perdiendo decenas de especies cada día. Y lo más inquietante es que muchas de ellas ni siquiera las conocemos. Insectos, plantas, hongos, microorganismos, formas de vida que desaparecen antes de que sepamos que existían. Pero hay algo aún más difícil de aceptar, algo que está en el centro de todo esto. Incluso, si mañana tomáramos todas las decisiones correctas, incluso si la humanidad lograra una gestión ambiental perfecta, probablemente ya sería demasiado tarde para detener completamente este proceso. Esto no significa rendirse, tampoco significa que proteger el medio ambiente no tenga sentido. Lo que significa es que necesitamos ser brutalmente honestos. Honestidad sobre la magnitud de lo que está ocurriendo, sobre los procesos que lo impulsan y sobre una diferencia clave que rara vez se discute. No es lo mismo prevenir una catástrofe que ralentizarla, porque cuando estudias cómo funcionan los sistemas complejos, cuando analizas los colapsos ecológicos desde la física y las matemáticas, aparece un patrón claro. Una vez que ciertos límites se cruzan, el sistema entra en una trayectoria que ya no puede revertirse fácilmente. Es como una roca rodando cuesta abajo. Llega un punto en el que ya no importa si dejas de empujarla, la gravedad y el impulso hacen el resto. Para entender por qué esta extinción sigue esa lógica, hay que mirar varios factores que actúan al mismo tiempo. Retrasos en los sistemas ecológicos, efectos acumulativos, interacciones entre especies, cambios irreversibles en el clima. Cada uno ya es complejo por sí solo, pero juntos crean una situación en la que nuestras acciones actuales ya no determinan si ocurrirá la extinción, sino qué tan grave será. Y todo empieza con una idea que suena contradictoria, pero que es clave para entender lo que viene: la deuda de extinción. Este concepto describe algo inquietante. Hay especies que, aunque todavía estén vivas hoy, ya están condenadas a desaparecer. Son poblaciones demasiado pequeñas, demasiado aisladas o genéticamente debilitadas como para sobrevivir a largo plazo, incluso si dejáramos de dañarlas ahora mismo. Imagina una especie que necesita al menos 500 individuos para mantenerse estable. Ahora imagina que, debido a la destrucción de su hábitat y la caza, solo quedan 300 separados en pequeñas áreas aisladas. Aunque detengas inmediatamente toda actividad humana que las afecta, el daño ya está hecho.
La diversidad genética es insuficiente, la reproducción se vuelve más difícil, la endogamia aumenta, y cualquier evento inesperado, una enfermedad, un año de escasez, puede ser el golpe final. Esa especie no desaparece de inmediato, pero su destino ya está marcado, está viva, pero en camino a la extinción. Y lo más inquietante es que no sabemos cuántas especies están en esta situación ahora mismo. Miles, probablemente decenas de miles. Organismos que aún contamos como parte de la biodiversidad del planeta, pero que en realidad ya forman parte de una pérdida que aún no se ha completado. La deuda ya existe, y con el tiempo inevitablemente se pagará. Y justo cuando empiezas a entender lo que eso significa, aparece un segundo factor que hace que todo sea aún más difícil de detener: los retrasos invisibles en la forma en que responde la naturaleza. Hay algo contraintuitivo en la forma en que funcionan los ecosistemas, algo que hace que todo esto sea aún más difícil de comprender a simple vista. Cuando alteramos la naturaleza, los efectos no siempre aparecen de inmediato. De hecho, muchas veces hay retrasos largos, silenciosos, casi invisibles, y esos retrasos son una de las razones más importantes por las que esta extinción ya no puede detenerse por completo. Los ecosistemas no reaccionan como un interruptor que se enciende o se apaga, funcionan más como un sistema con inercia. Lo que hacemos hoy puede no mostrar sus consecuencias completas hasta dentro de décadas o incluso siglos, y lo que estamos viendo ahora mismo, en gran parte, es el resultado de decisiones que se tomaron hace mucho tiempo. Piénsalo con el cambio climático. El dióxido de carbono que ya hemos liberado a la atmósfera no desaparece rápidamente, permanece allí, atrapando calor, alterando el sistema climático global. Incluso si hoy mismo dejáramos de emitir por completo, el planeta seguiría calentándose durante décadas o siglos. ¿Por qué? Porque el sistema climático tiene una enorme inercia térmica. Los océanos, por ejemplo, almacenan una cantidad masiva de calor y tardan muchísimo tiempo en equilibrarse. Eso significa que ya hemos comprometido al planeta a un nivel adicional de calentamiento que aún no ha ocurrido. Es un cambio que está en camino, incluso si no lo vemos por completo todavía. Y ese calentamiento no es un simple número. Es una transformación constante del entorno en el que viven millones de especies. Cambian las temperaturas, se alteran los patrones de lluvia, los océanos se vuelven más ácidos, los hielos se derriten, el nivel del mar sube. Todo eso modifica los hábitats. Las especies que están perfectamente adaptadas a las condiciones actuales empiezan a quedarse sin espacio. Sus entornos cambian más rápido de lo que pueden adaptarse. Muchas no pueden migrar porque el paisaje está fragmentado. No hay caminos continuos, solo parches aislados separados por ciudades, carreteras y campos de cultivo. Y entonces ocurre algo silencioso pero devastador. Las especies quedan atrapadas en lugares que ya no pueden sostenerlas. Esto ya está pasando. Estamos viendo cómo los rangos de distribución de muchas especies se desplazan. También estamos viendo algo aún más sutil: desajustes en el tiempo. Plantas que florecen antes, insectos que emergen después, aves que llegan en el momento equivocado. Sistemas que antes estaban perfectamente sincronizados empiezan a desincronizarse. Y esto es solo con el calentamiento que ya hemos experimentado, alrededor de 1.2 grados por encima de los niveles preindustriales. Pero no nos vamos a detener ahí. Incluso en el mejor de los escenarios realistas, seguiremos emitiendo durante años o décadas antes de lograr una transición completa. Eso significa más calentamiento, más presión, más cambios. Y lo más importante, los efectos completos de ese calentamiento aún no se han manifestado. Estamos viendo apenas el inicio. La cascada completa de impactos y de extinciones asociadas se desarrollará durante los próximos siglos, mucho después de que hayamos tomado decisiones diferentes, mucho después de que intentemos corregir el rumbo, y el cambio climático es solo una parte de la historia. Si hay un factor aún más determinante para la mayoría de las especies, es la pérdida de hábitat. A lo largo del último siglo, hemos transformado el planeta a una escala sin precedentes. Aproximadamente la mitad de la superficie habitable de la Tierra ya ha sido convertida para uso humano. Agricultura, ciudades, carreteras, presas. Hemos drenado humedales, talado bosques, alterado ríos. Para muchos ecosistemas, lo que queda hoy es solo una fracción de lo que existía hace unos pocos siglos. En algunas regiones, como ciertas selvas tropicales o praderas, queda menos del 10% del hábitat original, y ese pequeño porcentaje no está intacto. Está fragmentado en pequeñas islas rodeadas por un paisaje dominado por humanos. Y esa fragmentación cambia todo, porque no solo importa cuánto hábitat queda, sino cómo está distribuido.
Un gran bosque continuo puede sostener una enorme diversidad de vida, pero cuando ese bosque se divide en pequeños fragmentos, pierde funcionalidad. Los bordes de esos fragmentos se vuelven más vulnerables, entran más luz, más viento, más depredadores, más especies invasoras. Las condiciones internas cambian. Las poblaciones quedan aisladas, no pueden mezclarse, no pueden intercambiar genes. La diversidad genética disminuye y lentamente, incluso sin nuevas perturbaciones, empiezan a debilitarse. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Puede tardar décadas o siglos. Un fragmento de bosque puede parecer saludable durante años. Puede tener árboles, aves, incluso algunos mamíferos. Pero poco a poco, las especies más sensibles desaparecen. Luego otras, y luego otras. El ecosistema sigue pareciendo un bosque, pero ya no funciona como uno. Y aquí es donde todo se conecta con la idea anterior. Muchas de las especies que aún vemos en esos fragmentos ya forman parte de la deuda de extinción. Están presentes hoy, pero no lo estarán mañana. Incluso si detuviéramos completamente la destrucción de hábitat hoy mismo, el proceso ya está en marcha. No podemos reconstruir de inmediato la conectividad perdida entre continentes. No podemos deshacer siglos de fragmentación en cuestión de años. Y mientras intentamos proteger lo que queda, la pérdida continúa, lenta pero inevitable. Y justo cuando parece que esto ya es lo suficientemente grave, aparece un tercer mecanismo que multiplica el problema, uno que no solo elimina especies, sino que desencadena una reacción en cadena. Los ecosistemas no son simplemente colecciones de especies viviendo lado a lado, son redes complejas de relaciones. Cada organismo depende, directa o indirectamente, de muchos otros. Hay depredadores y presas, plantas y polinizadores, hongos y raíces, parásitos y hospedadores. Todo está conectado, y cuando empiezas a retirar piezas de esa red, el impacto no se queda en un solo punto, se propaga. A esto se le llama coextinción, y es una de las fuerzas más silenciosas, pero más poderosas, detrás de la pérdida de biodiversidad. Imagina que una planta desaparece. Puede parecer un cambio pequeño, una sola especie menos, pero esa planta puede ser el único alimento de ciertos insectos especializados. Cuando la planta se extingue, esos insectos también desaparecen. Ahora, esos insectos eran alimento para aves o pequeños mamíferos. Ellos también empiezan a verse afectados, y no termina ahí. Puede haber hongos que vivían en simbiosis con esa planta, microorganismos en el suelo que dependían de sus raíces. Una sola extinción puede arrastrar a muchas más. Algunas estimaciones sugieren que por cada especie que desaparece directamente por acción humana, varias más pueden desaparecer como consecuencia indirecta. Eso significa que el impacto real de nuestras acciones podría ser mucho mayor de lo que vemos. Y lo más inquietante es que estas extinciones en cadena no ocurren de inmediato. Pueden tardar años o décadas en hacerse visibles. Las especies afectadas no desaparecen de un día para otro. Primero disminuyen, luego se vuelven raras, luego cruzan ese umbral invisible del que hablábamos antes y finalmente desaparecen. Eso crea otra capa de retraso, otra capa de deuda. Ya hemos eliminado muchas especies clave de los ecosistemas, pero la reacción en cadena que esas pérdidas iniciaron aún no ha terminado. Hay especies que parecen estar bien hoy, pero que ya están en declive porque algo de lo que dependían desapareció hace años. Y cuando finalmente nos damos cuenta, ya es demasiado tarde para revertirlo. Pero el sistema no se detiene ahí. Además de estas redes ecológicas, existe otra capa aún más amplia que amplifica todo el problema: los bucles de retroalimentación del sistema climático. Estos bucles funcionan como multiplicadores. Un cambio inicial desencadena otro cambio que, a su vez, intensifica el primero. Por ejemplo, el calentamiento derrite el permafrost, liberando metano y dióxido de carbono. Eso provoca más calentamiento. El hielo se derrite, la Tierra refleja menos luz solar, absorbe más calor y vuelve a calentarse más. Los incendios forestales liberan carbono, lo que también acelera el calentamiento. Los océanos cambian sus corrientes, lo que altera el clima global. Y muchos de estos procesos ya han comenzado. Lo más importante es que no se detienen fácilmente, tienen su propio impulso. Incluso si eliminamos la causa inicial, continúan durante largos periodos, como esa roca que mencionamos antes rodando cuesta abajo. Y todo esto crea un escenario en el que múltiples procesos, todos interconectados, empujan en la misma dirección. Una dirección que lleva a la transformación profunda de los ecosistemas y a la desaparición de muchas de las especies que los habitan,
Pero para entender realmente lo que significa esto en la práctica, necesitamos mirar un ejemplo concreto, un sistema real, visible, que ya está mostrando cómo funciona todo este proceso en tiempo real. Y ese ejemplo está ocurriendo ahora mismo, bajo la superficie del océano. Si quieres ver cómo se desarrolla una extinción masiva en cámara lenta, no tienes que imaginar escenarios lejanos ni mirar solo al pasado. Puedes observar los arrecifes de coral. Los arrecifes son uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Aunque ocupan menos del 1% del fondo marino, albergan cerca de una cuarta parte de todas las especies marinas. Son centros de biodiversidad, estructuras complejas, llenas de vida, pero también son extremadamente frágiles. Los corales viven en una relación simbiótica con algas microscópicas. Estas algas les proporcionan energía a través de la fotosíntesis, pero cuando la temperatura del agua aumenta más allá de cierto límite, esa relación se rompe. Los corales expulsan las algas, pierden su color, se blanquean, y si el calor persiste, mueren. En las últimas décadas hemos visto eventos de blanqueamiento masivo cada vez más frecuentes. Lugares como la Gran Barrera de Coral han sufrido múltiples episodios severos en muy poco tiempo. El problema no es solo la intensidad, sino la frecuencia. Antes, los arrecifes tenían tiempo para recuperarse entre eventos. Ahora, ese tiempo se ha reducido tanto que muchos sistemas viven en un estado de estrés constante. Y aquí está lo más inquietante. El calentamiento que ya hemos causado ha llevado a muchos arrecifes cerca de su límite de tolerancia. Y el calentamiento adicional, que ya está programado en el sistema climático, empujará a muchos más allá de ese límite. Incluso si hoy dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, los océanos seguirían calentándose durante años. Los corales no tienen ese tiempo. Muchos arrecifes colapsarán en las próximas décadas, no por lo que hagamos mañana, sino por lo que ya hicimos. Y cuando los arrecifes desaparecen, no desaparecen solos. Miles de especies dependen de ellos: peces, invertebrados, algas, microorganismos. Todo ese sistema colapsa junto con la estructura que lo sostiene. Es un ejemplo claro de coextinción en acción. Ahora, es cierto que existen esfuerzos para restaurar arrecifes. Se están desarrollando corales más resistentes al calor, se están reduciendo otras presiones como la contaminación o la sobrepesca, y todo eso es valioso. Puede marcar una diferencia. Pero incluso en el mejor de los casos, no estamos hablando de evitar completamente el colapso. Estamos hablando de reducir el daño. Y este es el punto clave que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. No estamos en una situación donde podamos simplemente detener el proceso. Estamos en una situación donde cada acción que tomamos define qué tan severo será el resultado final. Y los arrecifes son solo un ejemplo. Lo mismo está ocurriendo en bosques, en océanos abiertos, en regiones polares, en sistemas de agua dulce. Diferentes ecosistemas, diferentes especies, pero los mismos patrones: retrasos, deudas, fragmentación, cascadas, retroalimentación, todo funcionando al mismo tiempo y todo empujando en la misma dirección. Cuando empiezas a conectar todos estos elementos, la imagen completa deja de ser abstracta y se vuelve inevitablemente clara. No estamos enfrentando un solo problema con una sola causa. Estamos viendo un sistema completo que ha sido alterado en múltiples niveles, todos interactuando entre sí. La pérdida de hábitat debilita a las especies. El cambio climático añade presión adicional. Las redes ecológicas amplifican cada pérdida. Los retrasos hacen que las consecuencias aparezcan más tarde. Y los bucles de retroalimentación intensifican todo el proceso. Cada uno de estos factores por separado ya sería un desafío enorme, pero juntos crean algo mucho más difícil de detener. Porque incluso si resolvemos uno, los demás siguen en marcha. Imagina intentar detener una reacción en cadena donde cada pieza ya ha activado a la siguiente. Puedes intervenir, puedes reducir la velocidad, puedes mitigar el impacto, pero no puedes volver al estado original. Eso es lo que significa que la sexta extinción sea, en gran medida, imparable. Pero aquí es donde es importante no caer en una conclusión equivocada. Imparable no significa irrelevante. No significa que nada de lo que hagamos importe. Todo lo contrario. Significa que nuestras acciones ahora no decidirán si habrá extinción, sino cuánta vida se perderá. Hay una diferencia enorme entre perder el 20% de las especies y perder el 70% o más. Esa diferencia define el tipo de planeta que quedará después. Define los ecosistemas que sobrevivirán. Define la estabilidad del clima. Define incluso las condiciones para la vida humana. Porque no estamos separados de este sistema.
Dependemos de él para todo: alimentos, agua, aire, estabilidad climática, reducir la velocidad de la extinción, proteger hábitats, restaurar ecosistemas, cambiar la forma en que usamos los recursos. Todo eso sigue siendo esencial. No para detener completamente el proceso, sino para evitar los peores escenarios, para preservar tanto como sea posible, para mantener sistemas funcionales en lugar de colapsos totales. Y hay otro punto que rara vez se menciona: aunque muchos procesos ya están en marcha, no todos los umbrales han sido cruzados. Todavía hay decisiones que pueden evitar que el sistema entre en estados aún más extremos. Cada décima de grado de calentamiento que evitamos importa. Cada ecosistema que protegemos importa. Cada especie que logramos mantener por encima de su umbral crítico importa. No es una batalla de todo o nada. Es una cuestión de cuánto salvamos antes de que el cambio sea irreversible. Y entender esto cambia completamente la forma en que vemos el problema. No se trata de optimismo ciego ni de pesimismo absoluto. Se trata de precisión, de entender exactamente dónde estamos y actuar en consecuencia. Al final, lo que estamos enfrentando no es solo una crisis ambiental, es una prueba de cómo respondemos cuando entendemos que ya hemos cambiado el sistema de forma profunda. Durante millones de años, la vida en la Tierra ha sobrevivido a catástrofes inimaginables, extinciones masivas que eliminaron la mayor parte de las especies. Y, con el tiempo, la vida siempre regresó, evolucionó, se diversificó nuevamente. Pero ese proceso tomó millones de años. La pregunta no es si la vida continuará después de esta extinción. La pregunta es qué tipo de mundo existirá en los próximos siglos y qué lugar tendremos nosotros en él. Porque esta vez somos nosotros quienes estamos impulsando el cambio. Y eso significa que también somos nosotros quienes podemos influir en su magnitud. No podemos deshacer completamente lo que ya está en marcha. No podemos detener todos los procesos que hemos activado. Pero sí podemos decidir qué tan lejos llegan. Podemos elegir entre un planeta donde los ecosistemas aún funcionen, aunque estén dañados, o uno donde el colapso sea mucho más profundo. Podemos elegir entre perder una parte significativa de la biodiversidad o permitir una pérdida mucho más extrema. Y esa diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre estabilidad e incertidumbre, entre resiliencia y fragilidad, entre un futuro difícil y uno mucho más hostil. La sexta extinción masiva no es un evento lejano, no es algo que ocurrirá dentro de miles de años. Está ocurriendo ahora, en silencio, en segundo plano, en formas que muchas veces no vemos directamente, pero está ahí. Y entenderlo no es cómodo. No es una historia con un final simple o una solución única. Es una realidad compleja que exige algo más difícil que el optimismo o el miedo. Exige claridad, porque solo cuando entendemos realmente la escala del problema, podemos empezar a tomar decisiones que estén a la altura de ese desafío. Y ahora que has visto cómo funciona todo el sistema, cómo cada pieza encaja y por qué este proceso sigue avanzando incluso cuando intentamos detenerlo, la pregunta ya no es si está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si este tipo de contenido te hace ver el mundo de forma diferente y quieres seguir explorando ideas que realmente importan, asegúrate de suscribirte y acompañarme en el próximo video.